Audiolibros Your Book presenta Aprendizaje acelerado, entrenamiento de la memoria. Un libro de Jamie Powell. Narración a cargo de Jorge. Capítulo 4. Tu memoria. La curva de olvido. Retención de la memoria. 5 tipos de memoria. Como las emociones, juegan un papel. Úsalo o piérdelo. Memoria fotográfica. Ya hemos hablado mucho sobre la memoria y el cerebro, pero apenas hemos empezado a arañar la superficie de cómo funciona realmente su memoria. Incluso el acto de recordar el más simple de los detalles implica la estimulación de redes neuronales complejas en todo el cerebro. Curiosamente, nuestra memoria no es una función estática que ocurre dentro del cerebro, sino que es un proceso activo que nunca termina. Es importante entender que la memoria es un elemento necesario del proceso de aprendizaje, pero no es lo mismo. En realidad, hay 3 componentes importantes en la memoria que debes comprender. Codificación, el proceso que utiliza el cerebro para cambiar los datos aprendidos en una forma que pueda mantenerse en la memoria. Almacenamiento, la capacidad del cerebro para almacenar los datos. Recuperación, la capacidad del cerebro para volver a acceder a los datos aprendidos de cualquier región en la que se haya almacenado. Comenzaremos por conocer primero el proceso de codificación. Su capacidad para aprender algo depende en gran medida de la codificación. Cuando aprendes, el cerebro pasa por un proceso selectivo que categoriza la información en varias áreas diferentes. Primero, mira los datos para ver si están relacionados con el tipo de material que ya ha sido codificado. En este sentido, el contenido de los datos podría incluir la cantidad de información. Cuantos más datos tenga, más complejo puede ser el proceso de codificación, cómo se organiza la información y cuán familiar puede estar con la información. Todos estos factores y más se procesan a través del cerebro a velocidades fenomenales. De hecho, sucede tan rápido que ni siquiera eres consciente de que tu cerebro lo ha hecho. Cuando se trata de codificación, los factores ambientales también juegan un papel. Si bien no siempre se consideran importantes, esto tiene en cuenta que también recuerdas las cosas. Piense en lo poco confiable que era su memoria cuando la temperatura era extremadamente alta o había mucho ruido de distracción en su entorno. Si bien cada persona es diferente, estos factores ambientales podrían ser un elemento muy importante que podría inhibir o estimular tu memoria y que también aprendes. Otros factores que también podrían afectar el proceso de codificación de su memoria podrían ser su condición física. Factores como la fatiga, la salud y la motivación pueden contribuir significativamente a la cantidad de información que realmente se imprime en el cerebro. Es por eso que ve tantos cursos que abordan el tema que hay para mí como parte de sus programas de entrenamiento. Si no tiene la motivación adecuada, sus posibilidades de recordar los datos más adelante se reducirán drásticamente. La segunda fase de la memoria es el almacenamiento. Su cerebro analiza la información que recibe para determinar si está relacionada con ciertas condiciones bajo las cuales puede codificarse. Una vez que la información está codificada, debe almacenarse en el cerebro. Si no se puede almacenar, no importa lo que aprenda, no tendrá ningún uso demostrable para usted. El almacenamiento de memoria de nuestro cerebro tiene 2 tipos principales: memoria a corto o largo plazo. Ambos actuarán como filtros que se ponen en marcha para asegurar y proteger el cerebro de una sobrecarga de información. No somos conscientes de la cantidad de datos que recoge nuestro cerebro todos los días. La mayor parte se descarta naturalmente y se tamiza para que no entre todos en los bancos de memoria. La información que se considera importante se conserva mientras se arroja información que no es relevante o que no tiene una cantidad significativa de peso. Por ejemplo, la información que se repite regularmente se verá como importante y entrará en nuestros bancos de memoria, pero el frío que sintió cuando se quitó el sombrero de la cabeza el invierno pasado no lo hará. El cerebro considera que no tiene una relevancia significativa para el proceso de aprendizaje, por lo que no se almacenará, a menos que lo vea como una experiencia memorable relacionada con otra cosa. Mientras más experiencia o datos se repitan, es más probable que el conocimiento termine en los bancos de memoria a largo plazo. Finalmente, está el proceso de recuperación o la capacidad de volver a acceder a la información almacenada, recordándola nuevamente. Hay muchos tipos diferentes de recuperación. El reconocimiento es cuando la mente asocia un evento o un objeto con la experiencia previa. Puede reconocer una cara, las respuestas a las preguntas en una prueba o el sonido de una canción en particular. Recordar, por otro lado, implica recordar un hecho específico, un evento establecido u objeto. Puede reconocer una cara, pero recordará el nombre. La curva de olvido. Es importante que cuando considere la memoria, también tenga en cuenta su curva de olvido. Los dos realmente trabajan juntos. Lo que sea que tu cerebro elija no recordar, lo olvidarás. Por lo tanto, es necesario que entiendas que el olvido también cambia a medida que envejeces. Después de muchos estudios
estudios llevados a cabo durante varios años, solo ha habido una manera segura de prevenir el olvido, y eso es mediante la repetición, pero discutiremos más sobre esto más adelante en este libro. Basta decir que, sin memoria, tu capacidad de aprender se vuelve discutible. No puedes tener uno sin el otro. Tu memoria es el único elemento que te permite vincular tus nuevos conocimientos con experiencias pasadas. Al comenzar a trabajar en su programa de aprendizaje acelerado, es extremadamente esencial proteger esta relación entre el aprendizaje y la memoria para que pueda tener el proceso de aprendizaje más eficiente. Retención de la memoria. Debido a que los detalles de un evento en particular no se almacenan exactamente en el mismo lugar en el cerebro, recuperarlos requiere que muchas partes trabajen juntas para reunir el conocimiento previamente adquirido. Para que esto suceda, hay una pequeña parte del cerebro que debe funcionar correctamente, el hipocampo. Esto abarca ambos hemisferios y es responsable de recopilar nueva información, clasificarla y convertir esa información en una memoria real antes de enviarla a otras áreas del cerebro para su almacenamiento. Sin esta herramienta, el aprendizaje sería posible, pero la memoria no. En esencia, no solo permite recordar, sino que también funciona como un filtro importante para decidir qué datos es importante recordar o que se pueden descartar, un elemento crítico en el proceso de aprendizaje. Pero toda la memoria no es lo mismo. Ya hemos discutido la memoria a corto y largo plazo, pero hay mucho más en la memoria que debe tener en cuenta. 5 tipos de memoria. El neurólogo Dr. Murray Grossman y su equipo en el Centro Médico de la Universidad de Pensilvania desarrollaron un acrónimo que nos permitirá recordar los 5 tipos diferentes de memoria: WIRES, en español alambres; W, trabajo; I, implícito; R, remoto; E, episódico; S, semántica. Al usar este acrónimo, ayuda a recordar el cerebro como un dispositivo que se ha cableado específicamente para realizar ciertas funciones. Miremos cada uno de estos a la vez. Trabajando, nuestra memoria de trabajo es extremadamente a corto plazo. Dura solo unos segundos. Se encuentra justo en la corteza prefrontal, detrás de la frente, y le permite retener varias cosas en su mente durante un periodo limitado de tiempo. Es por eso que puedes recordar las primeras palabras que alguien te ha dicho y sostenerlas hasta que puedas reunir sus pensamientos principales y juntarlos. Con este tipo de memoria, también puede realizar múltiples tareas, realizando varias tareas pequeñas al mismo tiempo. Puede tener una conversación con una persona y saludar a otra persona e incluso leer simultáneamente. Implícito, su memoria implícita le permite recordar habilidades que ha aprendido, como andar en bicicleta, conducir o incluso nadar. Es por eso que puedes aprender a andar en bicicleta cuando tienes 6 años y todavía sabes cómo hacerlo cuando tienes 50 años. En términos simples, a menudo nos referimos a esto como memoria muscular. Esta es también la razón por la cual cuando conduces tu automóvil, no tienes que concentrarte y puedes perderte pensando en otros temas y nunca tener que preocuparte por pasar una luz roja o perder tu turno. Este tipo de memoria se almacena en el cerebelo del cerebro. Control remoto. Nuestra memoria remota es el almacenamiento de memoria más grande que puede tener. Contiene todos los datos que ha acumulado y almacenado a lo largo de su vida en su corteza cerebral. Puede contener cantidades masivas de información sobre una amplia variedad de temas y nunca llenarse. Sin embargo, las personas mayores tienden a tener problemas durante la fase de recuperación cuando intentan acceder a esta instalación de almacenamiento, por lo que deben trabajar mucho más para acceder a una gran cantidad de conocimiento. Episódico. La memoria episódica es el recuerdo de experiencias personales muy específicas. Por supuesto, no se almacena todo el conocimiento aquí, sino aquellas experiencias con las que definitivamente tienes conexión, una escena de tu película favorita, la ubicación exacta donde estacionaste tu auto y el resultado de ese juego del Super Bowl que viste. Almacena recuerdos de experiencias que le dieron un nivel significativo de realización emocional. Semántica. Este tipo de memoria se enfoca en palabras y símbolos, y es el área que nunca se olvida. Las palabras y los símbolos que son claramente inolvidables pueden incluir iconos religiosos, ciertas expresiones y los fundamentos de cómo funciona el mundo. Por ejemplo, puede olvidarse de todo lo demás, pero recordará cómo se ve un perro o un gato, el olor a tocino o su comida favorita. Es este tipo de memoria lo que nos da la base sobre cómo funciona el mundo. Al aprender nueva información, la mejor manera de garantizar que la recuerde es asegurarse de que la lección tenga un poderoso impacto emocional. Esto incluye incorporar los 5 sentidos en el proceso de aprendizaje y asociarlo con emociones positivas. Nuevos estudios ahora muestran que las lecciones se pueden aprender, pero no están selladas en sus bancos de memoria hasta que se encuentra en un estado profundamente relajado o dormido. Por lo tanto, es posible que se encuentre en la etapa beta o alfa cuando aprenda,
pero para sellarlo en su memoria, su cerebro debe estar en el estado de ondas cerebrales Z. Se han realizado muchos estudios en seres humanos y otros animales que muestran que el sueño tiene una poderosa capacidad para aumentar la memoria, especialmente durante la etapa del movimiento ocular rápido, REM. Repetidamente, los estudios han demostrado que durante el día el cerebro se inunda con todo tipo de aportes a través de los 5 sentidos, pero no puede absorberlo todo mientras el cerebro está en este modo de recepción. Durante la etapa REM, el modo de recepción se apaga, lo que le da al cerebro tiempo para procesar los eventos que ha llevado a cabo. Es durante esta etapa que el cerebro puede examinar todo lo que le da sentido y archivarlo en el archivo de memoria adecuado. Esta es la forma principal en que soñamos. Nuestra mente comienza a crear su propia historia a medida que el cerebro intenta unir todas las piezas y darle sentido. Por lo tanto, para facilitar y acelerar el proceso de aprendizaje, crear historias fáciles de visualizar relacionadas con la lección es una herramienta muy efectiva que te ayudará a recordar. Esta es la razón por la cual expresiones como "mi madre muy enérgica solo nos sirvió 9 pizzas" han sido tan efectivas para ayudarnos a recordar los planetas del sistema solar. Puede utilizar esta técnica para recordar vocabulario nuevo y lenguas extranjeras con muchas ayudas visuales y auditivas. Como las emociones juegan un papel. La emoción es una fuerza poderosa que cuando se usa correctamente puede ser muy efectiva para ayudarte a aprender. Después de años de investigación, recién comenzamos a comprender cuán maleable es nuestra mente cuando se trata de emociones. Sin embargo, es importante comprender que no todas las emociones conducen al aprendizaje. Cuando se asocia con eventos negativos, el cerebro automáticamente comienza a cambiar a la respuesta de lucha o huida, que comienza a inundar nuestro sistema con hormonas del estrés. Luego, el cerebro usa estos químicos para controlar qué tan fuerte será el almacenamiento de la memoria. Estas hormonas del estrés le permiten realizar ciertas reacciones físicas en un intento de protegerse. También incrustará en tu cerebro imágenes extremadamente vívidas que nunca olvidarás. Piensa en la vez que te mordió un perro, tu cerebro nunca te permitirá olvidar esa experiencia, y cada vez que veas a un perro después de eso, esas imágenes volverán a aparecer disparando la misma respuesta de lucha o huida. El hecho es que es literalmente imposible para cualquier persona separar la emoción del proceso de aprendizaje. Esto se debe a todas las conexiones neuronales en el cerebro. La mayoría de ellas provienen o van al cerebro límbico, el centro emocional, de la corteza. Esto hace que la emoción sea una herramienta más poderosa para el aprendizaje que la lógica. Aunque el cerebro límbico funciona de forma muy parecida a como lo hace una centralita que envía todos los datos entrantes a la corteza cerebral pensante, hay una manera mucho más rápida de que el conocimiento se incruste, y eso es a través de la emoción. Dado que este tipo de información con la que tenemos una conexión emocional podría ser una advertencia de algo que puede poner en peligro la vida, no deja de analizarse, sino que se dirige directamente a las regiones más primarias del cerebro, dándote más instinto y reacción instintiva. Estas áreas del cerebro dependen más de reacciones instintivas que de una etapa de procesamiento mental. Es por eso que, cuando tienes una pequeña visión de una serpiente en tu camino, tu mente no conoce todo lo que tiene sobre las serpientes, sino que se enfoca en cómo escapar rápidamente sin sufrir daños. Úsalo o piérdelo. Para las personas mayores, la memoria se vuelve algo complicado. Si bien el aprendizaje todavía es posible, muchos piensan que ya son demasiado viejos para aprender algo nuevo. Para muchos, es el momento en que la memoria comienza a fallar y dejan de intentarlo. Si tuviera que seguir las estadísticas, pensaría que esto es cierto. Después de los 60 años, los casos reportados de demencia se duplican cada 5 años, y después de los 85 años, 30 o 40% de las personas se han visto afectadas por alguna forma de dolencia que altera la memoria. Sin embargo, después de muchos años de estudio, la disminución en la memoria ya no es una conclusión inevitable para aquellos de años avanzados. Según un estudio, el 25 a 33% de los participantes en sus años 80 obtuvieron el mismo puntaje que los más jóvenes. Algunos de ellos tenían puntuaciones lo suficientemente altas como para clasificarse en la parte superior de las habilidades mentales para las personas de todas las edades. Lo que han aprendido después de esos estudios es que la teoría anterior de que comenzamos a perder 100.000 neuronas cada año no es del todo cierto. En cambio, nuestras células cerebrales comienzan a reducirse en tamaño o se vuelven latentes a medida que envejecemos, especialmente si no las mantenemos activamente comprometidas. Según los investigadores de Stanford y el Colegio de Medicina Albert Einstein, el cerebro no pierde células, pero aún tiene la capacidad de desarrollar nuevas dendritas incluso en los años avanzados. El estímulo estimula el crecimiento celular nuevo, de modo que mientras continúe aprendiendo,
embargo, el cerebro continuará desarrollándose independientemente de la edad. Memoria fotográfica. Es posible que ahora se esté preguntando sobre las personas que tienen lo que se llama memoria fotográfica o memoria idética. Primero, aclaremos qué es realmente. La creencia general es que una vez que una persona ve algo, la memoria permanece con ellos. Podrán recordarlo fácilmente exactamente como se vio por primera vez sin falta. Esto, sin embargo, es un nombre inapropiado. En realidad, una memoria fotográfica puede a veces ser tan defectuosa como una memoria normal. Muchos factores pueden tener un impacto en lo que pueden recordar, cuánto tiempo observaron el objeto o evento, si intentaban estudiarlo conscientemente o simplemente lo vieron de pasada. Una memoria idética es simplemente alguien que puede observar algo de tal manera que deja una impresión duradera que es tan fuerte que la imagen visual permanece firme en el ojo de la mente incluso después de que ya no se encuentra en la vista física. En esencia, la persona lo recuerda exactamente como se lo ha visto. Sin embargo, eso es solo si se imprimieron en la imagen en primer lugar. Solo porque algunas personas puedan recordar los detalles mejor que otras no significa que tengan una memoria fotográfica. Simplemente han desarrollado buenas habilidades de aprendizaje, concentración y conexiones relevantes de lo que puede parecer información no relacionada. También pueden tener una mejor comprensión de cómo usar dispositivos mnemotécnicos para ayudar a facilitar el proceso de aprendizaje que otros observadores casuales. Las preguntas se vuelven: ¿puedes desarrollar tu propia memoria fotográfica? Aquellos que son verdaderamente idéticos son raros y generalmente nacen con esta habilidad innata, por lo que ya tienen una ventaja. A medida que maduran, lo desarrollan más. Hay varios sitios de internet que afirman que pueden enseñarle a desarrollar esta habilidad, pero básicamente solo le ofrecen estrategias generales de mejora de la memoria. Si bien puede mejorar su capacidad para recordar cosas, aprender a desarrollar su propia memoria fotográfica le llevará muchos años de práctica al aplicar técnicas de memoria altamente efectivas.